Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta entrega de la primera temporada de ambos Sessions. Yo soy Cristian Serrano y voy a tener el placer de acompañaros el día de hoy y de funcionar como moderador o host del capítulo del día de hoy. Hoy tenemos un episodio bastante interesante, mucho más enfocado en tema de payments full. Y la verdad es que también el equipo del AMBO me puso bajo el reflector porque estoy con 3 expertos en payments. Soy el único retailero de este lado. Así que a ver cómo me va. Pero bueno, empiezo a presentarlos. De derecha a izquierda, del lado derecho tengo a Alex Wieland, co-founder and CRO en Aplazo. Alex, bienvenido. Muchas gracias por tenernos aquí. Encantado de participar en esta sesión. Buenísimo. Del lado izquierdo, bienvenido Javier Pérez Estrada, Head de Natura Pay México. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Y por último, y también igual que yo ya un recurrente, Santiago Fernández, Business Development Director de México y Centroamérica en WorldPay. Gracias, Chris. La verdad que estoy muy contento de estar nuevamente acá, pero principalmente por tenerlo acá a Alex y a Javi, que seguramente nos van a deleitar con todo lo que saben. Así que es un capítulo para mí también para aprender mucho. Sí, va a estar buenísimo. La verdad es que es la primera vez, como decía, que no tenemos a alguien más del lado del retail en la mesa. Entonces creo que la conversación se va a poner bastante interesante y seguramente toda la gente que nos escucha en casa y que justamente serán operadores, etcétera, también creo que va a ser súper interesante lo que vamos a estar hablando. Y el episodio de hoy lo vamos a enfocar un poquito más en entender pues cómo puedes sumar obviamente a tus ventas, a tus resultados y todas las fricciones que pueden existir a lo largo del camino en la parte de los pagos. Y quiero empezar desde mi punto de vista de retailero de marca, ¿no? Normalmente cometemos el error en la silla corporativa cuando estamos manejando una marca o algo, es queremos más ventas y pensamos automáticamente en más clientes, ¿no? Y entonces voy a poner más lana en marketing y voy a traer más tráfico y voy a empezar a buscar más clientes, en lugar, como lo hemos hablado en ocasiones anteriores, de cómo atiendo mejor al que ya está llegando, ¿no? Y esto habla, y hablando de esto más bien, es esos clientes que ya llegaron y que no pudieron convertir por alguna razón, muchas veces pasan el paso final, ¿no? Es decir, ya hice el esfuerzo de navegar el sitio, de hacer hasta mi carrito, de dedicarle un ratito a estar ahí y al final del día, pues no puedo pagar, por la razón que sea, ¿eh? Y creo que muchas veces los comercios, o por lo menos lo que me ha tocado ver, es que no existe foco en esa parte final. O sea, como que las marcas, los retailers, el DTC, está pensando en todo el flujo, en la primera parte del flujo y la parte final del checkout no se le pone tanta atención como otras etapas, ¿no? Y quiero platicar de ustedes con eso. ¿Cuántas posibles compras que no se están aprobando son perdidas y se pudieron haber evitado en el camino, ¿no? ¿Cuánta lana representa eso? ¿Cuánto estamos dejando sobre la mesa? Y estas métricas negativas, ¿cómo podemos ponerle más foco y darle la vuelta, ¿no? Y que realmente pensemos en convertir a los pagos en una ventaja competitiva más que nada más el último paso del funnel, ¿no? Dicho eso, como introducción de lo que es la conversación del día de hoy, quiero también tomar un espacio porque me parece muy interesante los diferentes modelos que tenemos hoy acá. Entonces, sí me gustaría empezar, a lo mejor contigo, Alex, que le platiques a la gente, si es que alguien vive en una cueva y no sabe lo que es Aplazo, pero ¿qué es Aplazo? Encantado. Bueno, Aplazo es una plataforma mexicana conocida como el concepto de Buy Now, Pay Later. Lo que hacemos es dividir las compras en tiendas físicas y en línea en pagos pequeños, predecibles, sin letras chiquitas y sin complicaciones. Lo que ves es lo que pagas. Y nos asociamos con muchas marcas. Tenemos más de 15,000 socios con los que procesamos el pago y les llevamos clientes. Vamos a platicar un poquito de eso, de lo que justo habías dicho del preámbulo, de cómo también podemos ayudarles a llevar clientes y que sean de estos clientes de calidad que terminan comprando más y de forma más recurrente. Buenísimo. Muchas gracias, Alex. Y un modelo también sumamente interesante, Javi, de tu lado, lo que es Natura Pay. Entonces, también igual si nos ayudas dando contexto de qué es. Sí, mira, Natura Pay es una vertical de servicios financieros de Grupo Natura, que Natura tiene las marcas Natura y Avon, que principalmente se mueven por venta directa a través de una red de casi 500,000 consultoras en México, y entonces lo que hacemos en Natura Pay es crear un ecosistema de servicios financieros para que ellas puedan hacer mejor su negocio, para que puedan gestionarlo mejor y obviamente pues que eso se redunda en su productividad y en su bienestar.
Buenísimo. Y bien interesante porque también lo van lanzando, ¿no? Platicábamos un poquito ahorita fuera del aire que apenas en marzo fue como el kickoff. Sí, fíjate que Natura Pay es un proyecto enorme que empezó en Brasil, en la matriz de Natura, y poco a poco se ha ido replicando en los países donde trabaja Natura, y en México tenemos nada de haber empezado a operar con nuestro primer servicio, que es el procesamiento de pagos con tarjeta. Buenísimo. Y ahorita a lo largo de la conversación nos vas a ir platicando más. Y bueno, Santi, pues ya también, todo el mundo estamos platicando qué se hace, así que Santi, Exacto. No, y a ver, como lo ato con lo que terminaba Javi, que es procesamiento de pago de tarjetas principalmente, ¿no? WorldPay creo que lo hemos hablado, pero operamos procesando pagos en más de 190 países. El año pasado procesamos más de 1.000 millones de transacciones semanales en todo el mundo. Así que siempre digo que por ahí muchas personas no nos conocen, pero somos infraestructura financiera. Sí. Y hay una gran probabilidad de que la semana pasada hayas sacado un pasaje de avión, alquilado un hotel, ido al cine o comprado en un marketplace y probablemente nosotros hicimos la administración financiera de ese dinero, ¿no? Así que si bien operamos en 190 países, la región hoy latinoamericana es una de las que más esfuerzo estamos poniendo. Y si vamos puntualmente a México, que lo hemos venido conversando, es uno de los países que más crece para nosotros y en donde más esfuerzo estamos metiendo. Así que felices. buenísimo, buenísimo. Pues bueno, vamos a meternos de lleno ya a la carnita del episodio. Son 3 grandes bloques los que traigo en mente y de ahí vamos a empezar a desmenuzar. Y en el que quisiera empezar es lo que les decía, ¿no? El no vender, el no aprobado, etcétera. Al final del día es lana sobre la mesa. Entonces, este primer bloque quisiera hablar como de el costo oculto de los pagos rechazados, ¿no? Y partiendo de eso, la intención sería, desde su experiencia, obviamente, porque creo que además es diferente, ¿no? La manera de verlo. Creo que el modelo que traen ustedes está bien interesante. Pero básicamente, ¿qué proporción, o bueno, sabemos que una cosa es la tasa de aprobación, pero de todo lo que hoy no está aprobado, ¿qué porcentaje ustedes creen que se podría haber evitado esa negativa? Y sé que empezamos a meternos ahí en terrenos pantanosos, pero ¿cómo lo ven, Alex? Creo que yo empezaría por decir, estoy muy de acuerdo contigo que los partners o en el retail, lo primero en lo que piensas es, pues estoy convirtiendo muy poco o relativamente poco, que es difícil en México, hablando de la región latinoamericana, por diferentes razones que ya tocaremos, pero lo primero en lo que piensas es cómo le meto más gente al funnel arriba. Sí. A nosotros nos gusta pensar en que la conversión se trabaja y la oportunidad está un poco más en medio, en traer ese usuario de calidad e irlo avanzando, en tener un checkout correcto, con los métodos de pago correctos, desde los pago de una sola exhibición tradicional, alguna opción en efectivo y obviamente las soluciones de financiamiento o el Buy Now Pay Later, que ya un checkout tiene que estar completo con un Buy Now Pay Later, si no estás dejando dinero en la mesa. Pero lo que hemos visto es, hay un 70% más o menos de las visitas que se quedan abandonadas en carritos. No se mide, creo que con la seriedad que debería de medirse. Y de esos 70% más o menos, solo el 8% se recuperan. Lo que hemos visto, data pública, conversaciones con nuestros partners. Y creo que hay un tremendo trabajo que hacer todavía en medirlo de la forma correcta, traer el tráfico correcto y tener a los partners, creo que lo entendemos muy bien los que estamos aquí, que uno de los valores más importantes es no solo llevar a ese usuario, en nuestro caso, al e-commerce, sino convertirlo con una tasa muy alta y sin riesgo, sin contracargos, que es una de las razones, en nuestro caso, nosotros lo cubrimos, por las que muchas veces esa transacción no se aprueba. Entonces, como te digo, la oportunidad es inmensa, creo que es mucho que podemos trabajar en conjunto, tanto procesadores como nosotros que asumimos el riesgo crediticio, el fraude, el riesgo de todos modos, alguien lo tiene que pagar o alguien lo tiene que bloquear. Sí. Y así es como lo estamos viendo desde nuestro trinchera. Y ahí, Chris, si me dejas construir un poco sobre lo que decía Alex, que estoy 100% de acuerdo en un poco cómo funciona y las estadísticas que dio del medium funnel, vamos a decir. Si vamos un poco más al final del funnel también para construir sobre lo que dijo Alex, es nosotros una métrica que vemos y que es general, porque a tu pregunta es difícil hacer una generalización porque depende de muchas cosas. Sí. Puede haber
distintos verticales de negocio, distintos tipos de riesgo, ticket promedio, digamos, la pérdida, vamos a decir, o la falta de conversión depende de muchos factores, entonces no podemos generalizar de cuánta plata se está dejando sobre la mesa, pero sí podemos generalizar un dato que a mí me gusta mucho de los que vemos de nuestros clientes alrededor del mundo en general, es que no solo es el motivo de rechazo, sino que entre 2% y el 5% más o menos de los rechazos, no vuelve también. No es que solo lo perdí en el primer momento de compra, es un cliente que no vuelve. Sí, sí. Entonces, construyo sobre eso porque me parece importante que en algún punto los comercios en general lo que están buscando es fidelizar al cliente. O sea, están pensando un poco en el lifetime value de ese cliente, ¿no? Entonces, en ese rechazo negativo y un proceso de compra que no fue exitoso, perdés esa recurrencia también. Y el riesgo es alto. O sea, al final del día, porque creo que también cada vez vivimos en un mundo mucho más globalizado en donde las marcas estamos en todos lados. O sea, si hoy ya ese consumidor hizo el esfuerzo por tratar de terminar la compra contigo, es decir, te eligió por sobre los demás porque probablemente tu producto está ahí. Creo que hoy son muy pocos los productos o servicios que la gente compra en un lugar único, ¿no? Y te eligió, como decís vos. Sí. Ahora, rechazó el pago y terminó comprando en su segunda opción. ¿A quién le va a volver a comprar probablemente? Y es hacia allá iba. Al final del día, o sea, el costo es muy alto y me parece que muchas veces, y retomando lo que decía Alex, es no vemos las marcas, no nos sentamos a ver el impacto de esos KPIs negativos, llamémosle, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones de las Vanity Metrics. Si tú ves una presentación de QBR o lo que quieras y ves el típico slide de tanto crecimiento en ventas, tanto en esto, pero no ves todos los negativos, que si le pones tantito foco ahí, pues obviamente los otros van a mejorar, ¿no? Ahora, en el caso particular de ustedes, Alex, porque al final del día es un modelo diferente. O sea, a ti te está transaccionando, pues sí, un cliente final, pero como prefiltrado por tus asesoras. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? No, yo creo que es una pregunta muy buena. Y simplemente, antes de contestar eso, me quería regresar a otro punto de luego por qué fallan las cosas al final del checkout. Y yo creo que es muy importante distinguir cuántos abandonos o rechazos o cuánto falla ¿cómo se llama? Que se cierre la compra por un tema de experiencia y que no hay claridad de la información para el cliente final. Y luego ya por los rechazos específicos de los métodos de pago. Y hago este énfasis porque es algo en lo que estamos iterando todo el tiempo en Natura Pay en conjunto con nuestra empresa hermana Natura, por ejemplo, en el marketplace donde las consultoras de belleza compran sus productos, porque en realidad aquí nos preocupa que quien está dejando de hacer la compra es alguien que necesita el producto para su negocio. Pensemos que la mayoría de ellas son mujeres, la mayoría de nuestros consultores en México son mujeres y dependen de ello. Entonces, para nosotros es importantísimo que no pierdan la venta, porque si no pierden también su fuente de ingresos, además de lo que tú decías, pues como que eso afecta muy negativamente su experiencia y se van, pues ya no regresan, ¿no? Sí, de acuerdo. Y fíjate que quiero resaltar, ahorita que dijiste que al final estás constantemente iterando con tu empresa hermana, Natura, que es el negocio, por así llamarlo, ¿no? Y creo que algo que pasa también, y ahorita me dirán, Santi, Alex, ¿qué tanta interacción tienen con los negocios? O sea, y esta pregunta he pensado un poquito en, cuando me ha tocado estar en esa silla de responsable de la marca o del comercio, sí trato de tener mucha relación con mi proveedor de pagos, con mis diferentes proveedores, para ver qué podemos hacer mejor, porque no toda la responsabilidad, me parece, recae de su lado. O sea, hay muchas cosas que también nosotros tenemos que ser responsables. Y también me ha pasado o me ha tocado, de repente acompañando a nivel un poco más consultivo o acompañamiento, ver que hay empresas que no hablan con su proveedor de pagos, ¿no? Y eso sí me sorprende mucho. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? O sea, desde tu lado de ese partner, ¿qué tantas empresas se acercan para ver cómo hacerlo mejor? Mira, yo creo que es verdad lo que decís, Chris, pero creo que esa tendencia está empezando a cambiar. Creo que muchas de las empresas y los tomadores de decisiones, que un poco lo que decía también Alex, están mirando el funnel y empiezan a ver un poco más esto de, che, si mejoro un poco la tasa de conversión, el checkout me pega en el P&L y eso me es relevante, empiezan a acercarse un poco más. Nosotros proactivamente como proveedores y partners tratamos de poner a disposición, por ejemplo, con el Global Payment Report, que hacemos un análisis todos los años, donde decimos, mira, estas son las tendencias.
Por ejemplo, no podemos negar que ya no es solo una tendencia, antes era el futuro BNPL, ahora es una realidad. Nosotros decimos, vos tenés que tratar de ofrecer a tus clientes la mayor opcionalidad posible. O sea, lo que buscas es convertir, ¿no? Entonces, en algún momento, quizá esas conversaciones eran más difíciles, hoy están fluyendo. Nosotros siempre fuimos proactivamente a tener esas conversaciones. Hoy también pasa que los mismos comercios nos preguntan, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar la previa de que haya un rechazo? Porque recién hablamos de rechazos, pero hay un tema que es prevención y hay otro tema que es recuperación. Son dos temas distintos. En prevención es lo que decía, tenés que agregar BNPL, tenés que agregar métodos de pago locales, porque hablo de locales porque también Javi sabe que tienen operaciones en Brasil muy grandes y demás, y cada mercado tiene un poco sus dinámicas y sus jugadores locales. Entonces, en algún punto es estar muy cerca del cliente, tratar de evangelizar un poco en estas conversaciones que a nosotros nos gusta tener, y de a poco creo que esa tendencia empieza a cambiar y empiezan proactivamente a generar ese espacio también. Y creo que sumando a eso, los mejores o los que más lo han identificado y empiezan a sofisticar esa operación, quieren platicar con los partners de pagos. Te buscan, te exigen, seguramente tu empresa hermana también te dice, oye, ¿qué está pasando? No sé, ahorita los platicarás, pero nosotros con los que mejor trabajamos son los que nos exigen, los que nos piden, nos dicen, dame las métricas, y nos gusta hacerlo así. En el caso del Buy Now, Pay Later, en el caso de Aplazo, si no procesan, bueno, el procesamiento de pago, si no eligen nuestro método de pago, pues no te cuesta nada. No ganamos nosotros o no pagan absolutamente nada. Opcionalidad. Pero si no estamos convirtiendo, si no estamos llevando clientes que suban el ticket promedio, que tengan esa recurrencia, que tengan una buena experiencia, que tiene que ver con ser proactivo, llevar al usuario correcto, después retenerlo y que sea recurrente. Las dos le tenemos que demostrar al e-commerce y nos lo exigen. Si esa experiencia no es buena, pues tampoco vamos a generar este revenue recurrente y tenemos que alinear los objetivos. La forma de alinearlo es tener las conversaciones correctas. Y perdón, Cris, voy a sumar algo porque me quedó resonando lo que decía Alex cuando hablaba de Javi. Una tendencia que también vemos es que hace 5 o 6 años hablabas con una empresa de pagos y había una persona que manejaba pagos dentro del área de tesorería, del CFO, y era como, Sí, si no quería sé aprender qué un pasa. proyecto, nunca era prioridad. Y ahora vemos un cambio de que hay áreas de pagos porque ya empiezan a verlo no como un cost center, sino como un profit center. Y además de esa transformación tenemos los casos, por ejemplo, como Javi, que ya las empresas, ciertas empresas, le dan la entidad suficiente como una línea de negocio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y es muy interesante ahí, o sea, justo como en nuestro caso se da esta, yo diría una simbiosis entre la empresa comercial y la empresa, en este caso la de pagos, por ejemplo, para diseñar de manera estratégica mucho mejor el checkout. Y, por ejemplo, digo, o sea, es algo curioso que las consultoras hasta ahora en México solo podían comprar sus productos a crédito, ¿no? No podían pagarlos de contado. Y entonces ahora que estamos ya implementando que ellas puedan elegir si así lo prefieren el pago de contado, Exacto. Como fueron unas conversaciones súper ricas entre la gente que diseña el marketplace para las consultoras y nosotros, como de intercambiar conocimientos justamente para maximizar la conversión justamente al momento que las consultoras hacen los pedidos. Y fue muy interesante, por ejemplo, en este caso que decían en la empresa de cosméticos, oye, pero ¿por qué una consultora va a querer pagar de contado con tarjeta si ya tiene crédito? Y no saben la cantidad, o sea, ahorita que estamos en una implementación por fases, la cantidad de casos de uso y aquí al final a lo que voy es que pues eso es un tema de ofrecerle opciones a los consumidores para que sí se lleve a cabo la venta y puedan elegir cómo realizarla. Y también es un poco la localización, porque es lo que hablábamos antes. Andá a explicarle a un headquarter global por qué tenés que ofrecer efectivo en el e-commerce. Me acuerdo que creo que era Amazon una vez que lo comentaba y decían, nosotros ofrecemos efectivo porque no podemos dejar afuera a las personas que tienen que ofrecer efectivo, aunque sea una tienda de conveniencia. Lo tenés que tener disponible. Y la verdad que es una parte del porcentaje de las ventas. Y lo dijiste tal cual, ¿eh? O sea, a mí me pasó también en su momento. O sea, hace 10 años, 11 años que le querías explicar a la gente global, Under Armour, por ejemplo, ¿no? Que le dices, te preguntan así. O sea, la persona va a comprar en su casa, en su computadora, Sí, sí. va a terminar la transacción y quieres que salga a la calle a pagar. Sí,
Literal. Sí, sí, eso es lo que quiero, ¿no? Pero justo es el tema de cómo hablar. Ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, y es que estamos hablando de cosas bien interesantes, ¿no? Me da mucho la atención que digan, hay una apertura mayor ahora de la parte del negocio para tener las conversaciones con las personas correctas. Y hablando de las conversaciones correctas también, y aquí sí quiero, ahora sí que aventar la pedrada a todos los que nos están escuchando, ¿eh? Porque decías tú ahorita, por ejemplo, Javi, el tema de, hablaste con la gente de Natura, hablaste con el consumidor para entender cómo agregabas valor al negocio, ¿no? Y creo que hoy también las conversaciones correctas, y vale la pena tenerlo, porque seguramente les pasa. Todas esas personas que nos están viendo en la cámara, la conversión correcta con tu partner de pagos no es bájame 0.5% la comisión. O sea, es una realidad. O sea, porque eso pasa, ¿no? Y te pasa como líder de negocio que presentas la solución que quieres, que te va a agregar valor, que te va a traer revenue adicional, que te va a traer nuevos clientes con tus bases de datos ya existentes, y el de arriba o el área financiera, etcétera, es que negocia la tasa. Creo que también es importante entender el punto 3, el punto 4, porque también entendamos que con partners como ustedes no puedes crear descuentos gigantescos, ¿no? O sea, la tasa es la que es y eso es, pero sí, sí me parece muy importante que la gente sepa que hoy esa conversión no es la correcta. O sea, me puedes hacer un descuento del 0.20% de la comisión, pero el valor agregado que me pueden traer ustedes es mucho mayor. Entonces, sí creo que es importante también abordarlo con esa transparencia para que todo lo que nos ven ahorita en su casa, en la oficina, en el coche, nos escuchan, que sí sepan cuáles son las conversiones correctas con un partner de pagos, ¿no? Se vieron muy políticos, no diciendo nada. No, pero, pará, pero- te agrego un comentario. Pero creo que le diste al clavo porque, o sea, desde hace ya unos años, como que los márgenes en esta industria se han ido compactando y compactando. Mm. ¿Y por qué? Porque por un lado hay más competencia, pero por otro lado porque vivimos ahora también de la riqueza de la información que podemos obtener de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, Claro. que es justamente lo que tú estabas mencionando. A ver, yo agregaría dos cosas. Y una está atada a lo que decía Javi. Primero, digo, naturalmente siempre va a ser una discusión bastante lineal y que hay que tener, y está bien, y a nosotros, por ejemplo, nos gusta tenerla. De costos sabemos que es importante y hay que considerar costos, 100%. Ahora, el desafío también como proveedor de pagos, partner y aliado es ponerle número también al resto del valor agregado. Porque es mucho más fácil entender cuántos son esos 10 bips de reducción Sí, sí. de procesamiento directo y ponerle un número a eso. Pero es mucho más difícil decir, bueno, un poco lo que decía Alex, ¿cuánto aumenta el ticket promedio? Tanto. Bueno, ¿cuánto reducen los contracargos? Tanto. Aumenta la conversión 2 puntos. ¿Cuánto equivale eso en nuevas ventas, en nuevo volumen de revenue? Todo eso también creo que nuestro desafío como proveedores y aliados es ponerle valor a eso y transmitir ese valor. Y lo que iba un poco a sumar lo que decía Javi es, la verdad que hay que estar abierto a tener esas conversaciones y nada, y el desafío creo de nuestro lado es eso, es juntarnos con nuestros comercios, tener las conversaciones abiertamente y transparentemente y mostrar también dónde realmente estamos agregando valor. Sí. Y creo que haría hasta la invitación a muchas de las conversaciones pueden ir en la dirección opuesta. Si por estos 30 puntos básicos, ¿cuánto puede aumentar mi conversión o mi aprobación? ¿Qué es lo que podemos hacer o qué estoy dejando de comprar con cualquiera de mis partners de pago? Porque obviamente están los costos, pero de nuevo, estamos hablando de cómo convertir en la parte baja del funnel. Sí. En nuestro caso, muchas veces nos dicen, oye, ¿cómo puedo aprobar, damos un crédito en 3 minutos en un checkout con información muy limitada en un país donde muchas de las personas no tienen datos? Y tiene un riesgo implícito si bajamos la tasa o la subimos. Si subimos la tasa un poquito, podemos aprobar ese porcentaje adicional y esa venta incremental seguramente se refleje en más ingresos en el P&L. Incluso un cliente, en nuestro caso el 60% o más o menos el 60% de la gente vuelve a comprar el mismo comercio en un periodo de 60 días. Entonces no compraste una, compraste dos, como lo dijimos. Una buena experiencia y una buena conversión en la parte baja del funnel puede generar ingresos o como nos gusta decir, como un lifetime value del usuario que justifica algunos basis points por partner correcto, que no siempre es el más barato. Y es justo, yo creo que el enfoque que hay que tener para evaluar como estos costos, ¿no? A la hora que decides hacer una inversión o como contratar un servicio adicional,
O sea, a fuerza tienes que pensar en esto, ¿no? En el ROI de lo que estás haciendo y cómo se materializa en beneficios futuros. Si no caemos en algo súper cortoplacista, ¿no? Y al final del día creo que también algo que ha pasado y me parece que es un tema de madurez del ecosistema y de la industria en México, ¿no? Las conversaciones empiezan a entender a P&L y empiezas a entender que es un negocio. Y ya no estamos en el 2010 donde un e-commerce puede vivir perdiendo lana porque simplemente no va a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, son conversaciones importantes. Sí, coincido que es importante el costo, pero también es mucho mayor el costo de oportunidad de decir, no te voy a llevar porque no me bajaste 2, 3, 5 basis points, a lo que pude haber traído de clientes potenciales nuevos, que sea su primera compra gracias a ese método de pago en mi comercio. Y por eso lo traigo a la mesa, porque sí me parece importante que la gente que nos vea y que nos escuche, que muchas veces está gestionando el negocio, pues siendo que es en automático, no llega cualquier proveedor y le quieres negociar. Creo que es una cultura que también hay que cambiar, porque hoy me parece que en México estamos en un momento donde la proveeduría, los servicios, los partners cada vez son más calificados, ¿no? Entonces, digo, me parece importante. Ahora, regresando a este tema de México, ¿no? Y entendiendo que estamos un poquito, que están en diferentes países, que hay una regionalización, que hay una particularidad, y lo platicábamos ahorita, Javi, ¿no? De repente sigues un manual de alguien que ya implementó en una región como Brasil, y México pues, es un animal diferente, ¿no? Y hay ciertas cosas que se comportan completamente diferentes. Entonces, considerando México puntualmente, ¿en dónde creen que estamos en un tema de adopción, de madurez en el tema de los pagos? Creo que tenemos un gran reto en México de usar más, sobre todo en comercio electrónico, los métodos de pago alternativos, ¿no? Como que las tarjetas siguen teniendo un peso muy grande. En el futuro cercano esperemos que, por ejemplo, el SPAY también pueda tener un papel relevante para el comercio electrónico. Es muy común en otros países del continente que se usen activamente esas billeteras y estos incluso servicios provistos por el Banco Central para comercio electrónico. Y yo creo que ahí hay un gran margen, porque una muy buena parte de los pagos de comercio electrónico se siguen haciendo en efectivo, como bien decías hace rato, ¿no? Me interesa, Javi, esa posición, y ya que estamos medio conversando, digo, me imagino que un poco lo que estabas planteando, porque siempre sale el tema, es el caso de Pix. Digo, fue un éxito en Brasil, nosotros hacemos estudios todos los años y los últimos 5 o 6 años es impresionante y probablemente no haya otro método de pago que haya pasado que haya tenido tanta adopción en tan poco tiempo. Entonces, un poco tu comentario, Javi, ¿tenés alguna teoría un poco de por qué todavía no tracciona tanto en México SPAY, por ejemplo? O sea, vamos a decir, transferencia, cuenta a cuenta, digo, contra lo que puede ser un Pix en Brasil. Sí, yo creo que hay un tema fuerte de incentivos detrás. Creo que en México el regulador apostó demasiado al valor que iban a obtener los participantes del sistema de la información transaccional. Y entonces como que realmente tú le dices, por ejemplo, a un banco, ¿no? que tiene servicio de adquirencia y que tiene SPAY, oye, promueve CODI o DIMO versus pagos con tarjeta, bueno, aceptación de pagos con tarjeta, pues está claro que los incentivos están cargados hacia un lado y es a los pagos con tarjeta, ¿no? Y yo creo que también del otro lado del mercado hay como algunas fallas donde falta adopción por parte sobre todo de las MIPYMES, de tipos de cuenta que puedan recibir más pagos de SPAY. Yo creo que en ese sentido o sea, como que las últimas reformas regulatorias como para crear este nivel de cuentas 2 bis puede ayudar un poco, pero al final yo creo que se resume en un tema de incentivos y si me apuras hasta algo de publicidad, o sea, como que Pix aprovechó muy bien la inercia, el momentum que se creó con la pandemia para pagos electrónicos. Otro caso que a lo mejor es más distante a nosotros, pero también es UPI en India. También ahí hicieron su experimento de desmonetizar la mitad de los billetes. Bueno, no me acuerdo qué porcentaje de los billetes de la noche a la mañana. Digo, ahí también pasaron varias cosas, pero lo podemos hacer. Simplemente es un tema de incentivos. Pero sí creo que el e-commerce mexicano se ha sofisticado mucho más
Creo que en los últimos años, a partir de, creo que fue un gran catalizador el tema de que durante la pandemia todo el mundo estaba en su casa, tenías que adoptar pagos digitales de alguna forma. Yo hablaba y creemos fielmente que un checkout completo en el e-commerce tiene que tener los pagos de una sola exhibición, llámese tarjetas de crédito, débito, efectivo y formas de financiamiento. Tú hablabas de crédito entre ustedes, nosotros lo vemos y el backbone o la espina dorsal mucho del retail en los últimos años han sido los financiamiento con tarjetas de crédito. Sí. Le apostábamos en México a meses con, meses sin intereses, con un porcentaje de la población, depende de la fuente, de 11 a 15%, dejando a otros 60 millones de mexicanos adultos que también querían opciones de financiamiento, Sí. que seguramente van por opciones alternativas o como nos gusta en México. Y es por lo que el BNPL ahora es parte de ese checkout necesario, como nosotros lo vemos. Y agradecemos esa apertura de los comercios porque pues, se suman a la conversación, lo quieren meter. Y por eso creemos que es una realidad y impulsa el crecimiento. Un poco la conversión también, porque pues, ya es un cliente probado que con más facilidad, con un pre-check ya puede terminar la transacción. Pero regresando al tema de la adopción de los diferentes métodos, sí creo que son más sofisticados, por eso las conversaciones son más ricas cuando hablamos con los partners, por eso puedes pensar y también se vuelve más complicado en la parte baja del funnel, dónde está la aprobación, qué partner es el que realmente te está aprobando y trayendo ese usuario de calidad, con quién puedes jugar a la recurrencia. Se vuelve muy interesante y muy complicado a la vez, que es creo que por la razón por la que estamos aquí platicando, no creo que es un problema del que se salve nadie en el e-commerce. Sí. Y ahí, quizá para sumar desde el punto de vista de lo que vemos nosotros en términos de procesamiento en general, no solo tarjeta de crédito y débito, un poco por esta escala y los análisis que hacemos todos los años, siguiendo lo que decía Alex, claramente tarjeta de crédito y débito sigue siendo, o sea, el principal medio de pago en comercio electrónico, pero en los últimos 3 años es impresionante la aceleración que hubo, tanto en BNPL como también en carteras digitales. Carteras digitales, digital wallets, Apple Pay, Google Pay, por ejemplo. Es muy buena la experiencia de pago, vemos mucha adopción y crecimiento en pos de tarjeta de crédito y débito. Y después, así como el dato de color, que un poco lo que hablamos antes, es todavía a nivel global sigue siendo tiendas de conveniencia, como puede ser Oxxo o 7-Eleven, una porción, te diría un 7% en algunos comercios en promedio en comercio electrónico, que eso no lo ves en otros lados. Entonces Sí. eso es un tema también interesante. No, y además creo que uno de los brotes verdes que se han ido dando en el tiempo es, por ejemplo, ahora, si solo te fijas en tarjetas, ya tiene tiempo que las tarjetas de débito igualaron y hasta pasaron a las tarjetas de crédito, cuando en México durante mucho tiempo las crédito tenía un papel preponderante, y eso también te habla de muchas personas que usan más, que la población ya tiene cada vez más cuentas transaccionales y que las usan activamente para sus compras, y yo creo que eso también es una señal buenísima que da muchas esperanzas de que podamos tener unos checkouts mucho más digitalizados, ¿no? Que es algo ciertamente que ya ha ido pasando. Justo la semana pasada veíamos esta información de que la tarjeta de débito está creciendo más rápido que el crédito, y justo yo hacía esa misma pregunta y una de las respuestas que había era que también empieza a haber mucha más confianza en poner la información de una tarjeta de débito en comercio electrónico. Que antes había más reticencia de eso porque tiene acceso directo por ahí a nuestra cuenta, y empieza a cada vez a ver, digo, que es un poco también lo que decíamos, esa misma tendencia, esa recurrencia, empieza a fidelizarse los clientes, y una vez que entran a trabajar en comercio electrónico, ven que ponen la tarjeta de débito y no pasa nada y no hay ningún tipo de complejidad adicional o fraude, idealmente, eso se mantiene. Ya no hay vuelta atrás de eso, es una tendencia que va hacia el alza. Y yo le sumaría a lo mejor entender el comportamiento de la gente. O sea, creo que también ha habido una responsabilidad de educación financiera de las personas mayor. O sea, yo he visto de la pandemia para acá que la gente es un poco más responsable en sus finanzas. Y muchas veces también te puede ayudar este tema de decir, ya no gasto lo que no tengo, ¿no? Porque también vivimos en un mundo de los últimos años, las contracciones económicas son súper volátiles, de la noche a la mañana la gasolina se te va al cielo. Entonces,
sí creo que también hay una responsabilidad mayor de las personas y la otra es lo que decías, al final del día las tarjetas de débito hoy son tan seguras que ya no traen los números, que ya tienen un CBV dinámico, o sea, ya básicamente es casi lo mismo que una tarjeta de crédito a nivel seguridad. Y eso creo que también te ayuda mucho. Ahora, dijeron cosas bien interesantes que quiero retomar. El tema y la conversación de lo de las transferencias directas, ¿no? El SPAY. Creo que pasa muchas veces también del lado del comercio, pensando en lo que me ha tocado vivir y experimentar, es la complejidad, por así decirlo, de la conciliación, ¿no? O sea, creo que también mucho esa adopción es mientras, conforme pasa el tiempo, y lo decías ahorita, Javi, va a ir evolucionando y va a ir mejorando, las oportunidades están para que se pueda empezar a usar más, pero mientras más fácil sea en algún momento para conciliar, como hoy lo es con un procesador de pagos, una transferencia bancaria y que esté ligada a la orden, creo que también le va a dar una adopción mayor de los comercios, porque también el riesgo del fraude es mucho menor, ¿no? Mucho. O sea, mucho menor. Entonces, sí creo que también tiene que ver con los procesos internos que muchas veces los comercios bloqueamos porque es más fácil, ¿no? Del otro lado, y hablabas, Alex, de el costo de los meses sin intereses, las tarjetas, etcétera, y cómo necesitaba la gente otra opción. Y regreso al punto de a veces esas negociaciones que yo hoy creo que ya no son tan necesarias, 2, 3 basis points, porque tú lo comparas con una transacción de mes sin intereses y es muchísimo más caro la sobretasa, ¿no? Entonces, y también como dueños del negocio, muchas veces se nos olvida meter todo en la licuadora para hacer el ejercicio y para ver qué puede empezar a trasladar de un lado a otro pensando en P&L, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, y bueno, el P&L cerrando lo que hemos venido platicando, ¿no, Santi? El tema de que hoy todo ya acaba siendo bottom line y si no, no hace sentido, ¿no? Ahora, hablábamos mucho de este cliente que no pudo pagar, lo pierdes, esfuerzos fallidos. Hoy, por ejemplo, ¿qué están haciendo ustedes pensando desde el método de pago como un best practice para recuperar a ese consumidor que a lo mejor en su primer intento no pudo pagar? Si quieren, arranco yo. Nosotros, bueno, lo platiqué un poquito, nosotros tenemos muchos data points de los millones de usuarios que están en la plataforma que ya sabemos más o menos qué quieren comprar, entonces tratamos de ofrecerles recomendaciones para que vayan a los diferentes e-commerce y terminen en promedio, sabemos que convierten en un 30% mejor, ¿no? Ayudamos a esa conversión de compra. Una vez que convierten, también seguimos y trabajamos en estas conversaciones no solo de procesamiento, sino de cómo traemos a ese usuario a que vuelva a comprar. Más o menos el 60% transaccionan en el mismo comercio. ¿Cómo lo hacemos? Es a partir de recomendaciones, incentivos. No siempre los incentivos tienen que ser del comercio, pueden ser en conjunto. Al dar un financiamiento, nuestra plataforma ofrece una opción de crédito personalizada para cada uno de los usuarios. Entonces, mientras más transacciones y más te conocemos, tu costo de financiamiento de esa compra es mucho más barato. Puedes llegar a quincenas o pagos a meses sin comisión, en nuestro caso, en el caso del Buy Now, Pay Later. Pero son esas recomendaciones y segundos esfuerzos post carrito abandonado, que son los que nos permiten hacer que ese usuario regrese en una tasa muy alta a recomprar y se acuerde. Incluso las famosísimas campañas de carritos abandonados, que creo que todo el mundo las hacemos, nosotros nos sumamos a esas campañas. Sabemos que si no convirtió un método de pago porque seleccionó pago en efectivo y pues le dio flojera ir a terminar la transacción, un recordatorio de que tiene un carrito ahí y podría pagar con cualquier otro método, ya sea con tarjeta de crédito, débito o tiene opciones de financiamiento, pueden acelerar ese ciclo. Un caso muy, muy común que me gusta compartir y que hemos visto más en mujeres es que dejan un carrito guardado durante semanas o días sin tocarlo. Y durante las quincenas es cuando vemos que se terminan esos carritos que va con el flujo. Y lo que nos han compartido nuestros partners es que ese ciclo se acelera. Quitas a un window shopper o ese que se queda en el aparador y viendo nada más en el e-commerce, que sí empiezan a terminar las compras fuera de los ciclos de pago. Que nos emociona porque es justamente lo que queremos, darle poder de compra, que vuelvan a comprar, que lo paguen a su ritmo. Pero bueno, son unos de los ejemplos o casos de uso reales que hemos visto en los que nos juntamos en las estrategias con los e-commerce.
Ok, está bien interesante. Ahora, Santi, ustedes que transaccionan en Mm. tantos países, tantas verticales, tantos comercios, ¿qué están haciendo? O sea, ¿de qué manera ya me falló este? Y muchas veces a lo mejor incluso te pasa a ti como usuario, ¿no? Metiste un número mal de los 16 que se te fue error de dedo y no pasó. ¿Y qué haces para que o lo vuelva a intentar o con otra tarjeta? ¿Qué están haciendo ustedes cuando ese primer intento no falló intentando que no se vaya? Son, de vuelta, es multicausal, o sea, hay muchas Claro, formas de claro, encararlo, pero si tuviese que decir algunas, bueno, recién mencionabas uno, claramente tener controles de checkout donde, digo, en algún punto lo que tenemos en ese momento es instantaneidad. Si no resolvimos en ese momento teniendo la previsión de saber qué podía llegar a pasar, y lo perdiste, ¿no? Bueno, Claro. después podemos hacer estrategia de recuperación como mencionaba Alex, pero en el momento lo perdiste. Entonces, esa previsión es, si tenés, por ejemplo, un checkout que tiene ciertas restricciones, si pones un número de tarjeta que no sería válido para una Visa y Mastercard, que es el famoso algoritmo de Loon, te lo rechaza y te dice revisa la información, fecha de expiración pasada, revisa la información porque la fecha ya expiró y está mal. Entonces, esos son algunos tips, mini tips que puede ayudar. Lo mismo cuando hablábamos de eliminar la frustración del cliente. La frustración del cliente es intento pagar, sea con tarjeta de crédito o débito, por ejemplo, en este caso, y me dice su tarjeta fue rechazada. Intente nuevamente. Vuelvo a intentar, vuelve a rechazar. Vuelvo a intentar, vuelvo a rechazar, digo, no compro nunca más en este Sí. lugar. Ahora, si el mensaje, que esto se puede configurar fácilmente, es distinto y es usando el motivo de rechazo del banco emisor, le traslado y le hago una traducción de eso con una acción al consumidor en el momento, cambia. Si yo digo, no tiene fondos esa tarjeta, pero va con otro método de pago, que ahí podríamos hacer tranquilamente un BNPL o mismo otra tarjeta, ya voy eliminando la frustración del momento. O la información seleccionada es errónea, revisar la información seleccionada de la tarjeta. Entonces esos son algunos, vamos a decir, tips, si querés, de mejora en el momento del checkout. Después, algo que hacemos mucho ahora es este ruteo inteligente, ¿no? Vemos que puede haber rechazos de una tarjeta en un procesador de pagos, un procesador adquirente, que en otro no se rechaza. En general, entre el 10 y el 15% de rechazos podemos recuperarlo con otro procesador. ¿Por qué? De vuelta multicausal. Muchas veces hay un emisor de la tarjeta que tiene algún control de fraude en un procesador de pago que en otro no lo tiene. Entonces ahí recuperas. Entonces ese ruteo inteligente ayuda. Automatización, digamos, de lo que nosotros llamamos credenciales. Por ejemplo, ustedes todos lo sabrán, acá los que nos están escuchando, pero cuando tenés un streaming, vamos a hacer, te suscribiste a un streaming de televisión, alguno de los famosos, por ahí nos suscribimos hace 3 años, esa tarjeta cambió 3 veces, nunca nos volvieron a pedir la información de pago. Muchos comercios están atrasados en eso. Hoy hay mucha tecnología para que si Alex cambió la tarjeta porque la extravió y le cambiaron el plástico, yo como procesador de pago hago la actualización de esa tarjeta con el banco emisor y no necesito pedirle la información de pago. Eso parece una pavada, pero no lo es. No. Realmente De mejora hecho, muchísimo nada de la lo que estás experiencia diciendo usuario. son tonterías, porque más bien No. se escuchan basics, pero creo que Basics. en un mundo en el que vivimos y en el rush de tecnología, servicios, proveeduría, inteligencia artificial, los basics son los que más nos olvidamos. Cada uno de esos va mejorando y ya para terminar, y paso a la pregunta, eso es en la previa, pero ahora en el post, vamos a decir, ya intentó y de cada 100 pagos aprueban 70, ponele. Sobre esos 30, lo que hacemos es tener mesas de trabajo con los emisores, con los bancos emisores, que la realidad es que en un mercado como en México, si vas a los primeros 10 bancos emisores en cantidad de tarjetas, tenés casi 80-90% probablemente de la transaccionalidad. Y decimos, mira, queremos entender por qué tenemos un motivo de rechazo, por ejemplo, do not honor. Ayúdanos a entender. No, porque mira, la verdad que detectamos un aumento de transaccionalidad y creemos que puede ser fraude. No, mirá, pero yo estoy trabajando en conjunto acá con el señor, con Javi, para justamente hacer un control previo de fraude a eso. Entonces le explicamos cuál es el control que hacemos en el checkout y el banco dice, ok, entonces me voy a relajar un poco más en el control de fraude que estoy haciendo, entonces empiezan a bajar los rechazos. Eso ya es posterior, ¿no? Claro. Pero más looking forward, outreach de bancos emisores y trabajar directamente con ellos. Nos ha pasado también casos de encontrar que, por ejemplo, un BIN de un banco puntual rechazaba todos los pagos. Sí. ¿Por qué? Por un error en la mensajería, por ahí. Ahora, si el comercio miraba su tasa de aprobación, yo hablaba con él por ahí si fue, me decía, no, estoy bárbaro, tengo 85% de tasa de aprobación. Está bien, pero ese BIN era el 2% sobre el total. Pasamos 85 a 87. ¿Eso 2% cuánto era Sí, en términos de ingresos? Un montón. Sí. Y así empezamos la conversación, ¿no? Les decía un poquito el tema de los vanity metrics y de repente las métricas negativas, que si le das la vuelta, al final tienen un impacto en el revenue final, ¿no? Ahora, en estos temas de pagos fallidos y recuperarlos en el momento,
en su caso, Javi, es curioso porque al final, digamos que el que transacciona o tu cliente, pues es como un ecosistema más controlado o más conocido. Pero seguramente también te enfrentas a este tipo de situaciones. Sí, y de hecho, o sea, creo que o al menos como estamos enfocando las cosas, porque digamos, ahora estoy procesando pagos con tarjeta, pero en realidad la estrategia es más amplia, ¿no? Entonces, o sea, creo que para justamente recuperar estos pagos que se quedan por ahí, esas transacciones que se quedan por ahí, empieza un paso atrás que es como tener un menú de opciones de pago muy bien diseñado para tu público objetivo y luego hacer una orquestación muy eficiente de esas opciones de pago. Y aquí ya están como todos estos márgenes de mejora que comentabas, como que si haces smart routing o no sé, estas conversaciones con emisores o mil cosas que puedes hacer con cada método de pago como para maximizar la probabilidad de que haya buena aceptación, de mejorar tus tasas de aceptación, de no tener falsos positivos en el antifraude, etcétera. Pero lo otro que yo creo que es fundamental, y hasta cierto punto ya lo decías, es que en el flujo del checkout sea súper eficiente y súper amigable para el consumidor. ¿Qué hacer? O sea, ahí mismo tiene que estar empoderado el consumidor para hacer algo en caso de que se haya rechazado ya de plano el método de pago. Que una es, por ejemplo, información de por qué se rechazó tu pago con tarjeta, pero si de plano ya es un hard decline que ya no podemos hacer nada, que ahí mismo el consumidor pueda elegir un método alternativo de pago sin mayor fricción. Yo creo que eso es algo en lo que estamos trabajando mucho nosotros, precisamente para evitar pues, estos abandonos de carritos o que se caigan las compras por rechazos en los pagos. Ya sabemos, igual si hay un hard decline, a plazo. Sí. A plazo, hago exacto. Pero ese es el punto, como que si hay un hard decline, ya tiene que estar listo para el consumidor Exacto, el plan B, claro. ¿no? Y creo que eso, o sea, y una vez más, decías, parece una tontería, pero al final del día es no dejarlo no te puede cobrar y ya. No te puede cobrar con este que elegiste. Sí. Pero tengo otras 2, 3 o 4 opciones, ¿no? Ahora, para un poco empezar a cerrar la conversación y pasar al tercer bloque y cerrar la pinza de lo que decía, hoy me parece que así como hay tu estrategia de marketing, tu estrategia de crecimiento, tu estrategia de merchandising, debería de haber una estrategia de pagos como tal para que se vea como una ventaja competitiva, el que yo le ponga foco y tiempo a definir desde cómo los acomodo, entendiendo a mi consumidor, entendiendo el average order value, entendiendo muchísimas cosas, ¿no? ¿Han visto partners que realmente tienen como tal una estrategia? Y si sí, ¿qué han visto que funcione o que sea efectivo? Empezamos, si quieres, Alex, contigo. La respuesta corta es sí. Hemos visto lo que más vemos es con los partners más sofisticados, los que tienen la escala, los que pueden dedicar a un equipo. Una tiene las mediciones correctas, entonces tiene el equipo que está viendo constantemente esas métricas y encontrando las oportunidades para, así como tiene un equipo posiblemente de marketing o de growth, tiene el equipo que encuentra las oportunidades, número uno. Dos, se preocupan por tener las opciones correctas y el checkout completo. Entonces tienes las opciones de pago de una sola exhibición, las opciones de financiamiento y optimizas. Creo que la tercera es realmente entienden el valor de un usuario y el lifetime value que tiene por los diferentes métodos de pago o la forma donde pueden convertir. Incluso, como platicaba Javi, es ese ruteo o orquestación en la que si sabes que pagabas con aplazo y pagaste las últimas 2 veces, aplazo tiene que ser la primera opción para ese consumidor. Si paga con tarjeta, posiblemente es la primera y la vas a seguir mostrando como primera opción, y la segunda que convierte, si acaso hay un fallback porque falló, pondrás la que es más probable para que convierta. Pues tienen este ruteo inteligente. Y la última que creo que platicamos mucho, para mí es esa conversación en la que buscas a los partners correctos, si sabes que hay alguien que puede tener ese feature que te va a hacer la diferencia porque no tiene que cambiar la tarjeta, porque hay recurrencia o porque aprueban mucho mejor o porque están más conectados con el adquirente. Creo que ahí hay otra oportunidad. Pero de nuevo, lo hemos visto más hacia el mid-market grande o enterprise que hacia la mayoría de los comercios en México. Que pues la realidad es que tienes tu e-commerce y no tienes un equipo, no le puedes invertir.
Y ahí yo creo que si le puedo dar un tip a los que son solopreneurs o que están con su e-commerce en casa, es que pues vean las opciones y las comparen. Y creo que ahora hay muchos, el AI y LLMs nos ayudan a entender cuáles son los mejores partners y ver quién convierte mejor, los antifraudes, las opciones, completar el checkout. Porque pues para eso estamos. Al final del día no es por hacernos comerciales, pero Sí, sí. entendemos un poco de esto y podemos ayudarles. Y no están solos en ese mar de entender la parte baja del funnel de pagos. Y yo creo que nada más complementando lo que diría es, y una vez que hiciste ese análisis y lo definiste y lo acomodaste, y entonces sí decides con esos partners, estarlo midiendo todo el tiempo. Porque también creo que pasa mucho que ya lo definí, si me voy con él y ahí lo pongo y ya, lo dejé de checar, ¿no? Correcto. Entonces creo que también es algo importante. Santi, de su lado. Sí. Perdón, iba a construir un poco. No, lo que dale, decía dale. Alex, digo, coincido en que las grandes empresas probablemente son las que tienen más recursos, no voy a decir tiempo, pero sí recursos de poder planear y armar una estrategia de pagos. Y coincido en el sentido de que si no tenés eso, probablemente tengas que buscar a un proveedor o aliado en el cual te puedas apoyar y te dé ese leverage. Que no lo tengas que hacer in-house necesariamente, ¿no? Entonces eso 100%. Y después me gustó también lo que decías, que creo que lo tomaste, Alex, de la data. Sí, está disponible, todos tienen data, muchísima data. El tema es qué haces con esa data. Y creo que una buena estrategia de pagos tiene que ser realmente haciendo un buen análisis de toda esa información primero, un buen diagnóstico y decir, bueno, para, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestro baseline? Y en base también a tu aliado, proveedor y demás, hacia dónde vamos. Y si me decís hacia dónde vamos, ya lo más avanzado es empezar a hablar de, bueno, qué es lo que está pasando en otros países, métodos de pago que pueden llegar a estar viniendo, agentic commerce, que es algo que está hablando todo el mundo ahora y nosotros obviamente tenemos muchas mesas de trabajo globales porque también es un desafío. Entonces eso ya es como la estrategia de pago más sofisticada, pero de vuelta, como dice Alex, mucho más enterprise, ¿no? Y digo, coincidió que Alex hablaste de LLMs, hablas de inteligencia artificial, y es algo que quiero tocar, creo que hoy además está en todas las conversaciones, ¿no? Escuchaba hace un par de días un podcast relacionado al peso que empiezan a tener hoy los agentes, ¿no? Y que ahorita que lo mencionaste es, le vas a poder ya dar tus datos bancarios a la gente, le vas a dar una instrucción y él va a ir y va a transaccionar por ti. En esta parte, hacia el futuro, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan de eso? Nosotros, primero que es nos motiva muchísimo lo que está pasando y lo que se viene, pero también es un desafío, ¿no? Y lo hablamos con muchos comercios que están un poco más a la vanguardia, porque reconozcamos, no son todos con los que tenemos este tipo de conversaciones. Y la vanguardia también implica en que hay que repensar muchas cosas de las que teníamos. Los directores de e-commerce con los que hablamos, hasta hace una semana hablaban de cómo influenciar la compra de un ser humano, que no es la misma influencia que tenés que hacer sobre un agente que está buscando por Alex, porque tiene un agente corriendo para comprar un pasaje. ¿Cómo influencias a un agente? No va a ser igual que influencias a un Y humano. si lo puedes influenciar, ¿no? A lo mejor. Lo puedes no sé. influenciar probablemente con datos mucho más hard, que es lo que está leyendo, mucho más binario, que con imágenes y algo más marketing de emocional, ¿no? Entonces es un desafío, y después el desafío también lo llevo al mundo de pagos, lo bajo más a pagos para que sea más concreto, es hasta hace meses todo lo que era, sí, meses diría, todo lo que era compra o intentos de compra en checkout robotizados y agentes, para nosotros era fraude. Y eso también es un cambio de mindset. Claro. Che, ojo, hoy empezamos a usar los mismos velocity checker, como decimos, que cómo se mueve, por ejemplo, el mouse en un checkout y demás, que para nosotros antes era una alerta de fraude y high risk, ahora es que no, pará, es Alex que está comprando su agente un pasaje. Entonces tenemos que cambiar el mindset, porque si no, un poco lo que hablaba también Javi antes, todos esos falsos positivos nos van a pegar en la tasa de conversión. Di toda la vuelta, pero termina también en tasa de conversión. Y ahí se me ocurre un paralelismo con, o sea, estas discusiones ya tienen mucho más tiempo, por ejemplo, en el contexto de mercados financieros, ¿no? Y como que hay uno de los grandes insights es que generan como ese comportamiento gregario, herding behavior, porque al final pues son agentes respondiendo a otros agentes y entonces en algún momento es una caja negra y ya no sabes por qué están pasando las cosas. Entonces, por ejemplo, el precio de un producto puede tener variaciones muy extrañas por la interacción de estos agentes. Entonces también tenemos que pensar en las implicaciones para la gente de a pie de que esté ocurriendo esto. Sí, no, completamente de acuerdo. Y la verdad es que
Hijo, ese tema de inteligencia artificial en las diferentes verticales, eso es una locura, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste de el mouse corriendo a velocidad impresionante. Antes era un riesgo y hoy es agárralo, ¿no? O sea, es la oportunidad. Tenemos que empezar a cerrar. Y la verdad es que ha sido una conversación súper rica. Y quiero abrir este mensaje de ustedes y que más bien ustedes aterricen lo que ustedes quieran, ¿no? Pero anotaba ahorita, ¿qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que cambiar en el tema de los pagos? Si es un tema tecnológico, si es un tema de regulación, si es un tema cultural de los negocios, si es un tema de adopción, ¿qué tiene que cambiar en los pagos en México puntualmente para que para los comercios deje de ser un filtro y sea más bien, por lo que hablamos, una ventaja competitiva? Si quieres, Alex. Yo creo que para no mencionar muchas de las cosas que dijimos, que creo que sí deben de seguir pasando, el tema de los datos, que exijan a nuestros partners de pagos, a que les demos información, que les ayudemos a los que están solos, que no pueden invertir en un equipo completo, que completen sus checkouts, que busquen los partners que tengan más conversión. Esa es, creo que, tarea no de nosotros, sino de los dueños de los e-commerce o los managers o los directores. Pero por el otro lado, sí creo que debemos de colaborar mucho más entre nosotros, porque hablamos de un problema de conversión en una parte baja del funnel, donde son los pagos. Y muchas veces tienen que ver con el miedo y la confianza que tenemos, ya sea o bancos o instituciones, los adquirentes, los procesadores, los que en nuestro caso, nuestros modelos de crédito. Y tiene que haber esta colaboración que cada vez veo que sucede más, en la que compartimos más información, compartimos conocimiento y por un lado evitamos a los usuarios correctos, evitamos a los fraudulentos de forma correcta y permitimos a ese usuario que tiene una tarjeta de débito, que por primera vez se animó a hacer un pago digital, a tomar un crédito por primera vez en nuestro caso, que los modelos o los LLMs nos ayudan a lanzar ahora en vez de 4 semanas, en 2 semanas un modelo mejor, evitando estos falsos negativos. Pero esa colaboración es la que va a permitir que en la parte baja también podamos aprobar mejor y nos mantengamos, no sé cuál es la palabra, accountable. Y literalmente abrir la información a los dueños de los comercios de, oye, tienes más oportunidad porque pues, los bienes que te están rechazando están pasando aquí y yo los veo en mi plataforma de Buy Now, Pay Later porque pues sé que tal banco, tal BIN, a mí también me está rechazando, sí. ¿No? Pero creo que lo dejaría en esa colaboración y compartir información para mejorar en general en el ecosistema. Buenísimo, gracias Alex. Javi. Yo creo que es la construcción de capacidades para entender mejor a nuestros usuarios, experimentar, aprender y cuando no las podemos desarrollar internamente, afortunadamente están surgiendo muchos actores en el ecosistema que ofrecen el servicio y es aprovecharlo. Buenísimo. Gracias, Javi. Santi. Estaba pensando, cuando decías de cambiar, digo, no sé si la palabra que usarías cambiar, iría más por la línea de Alex la palabra sería más profundizar y acelerar lo que ya estaba pasando. O sea, yo realmente creo que en los últimos años se ve muy clara la transformación que hubo en términos de e-commerce, de comercio electrónico. Digo, el crecimiento de adopción no es casualidad. O sea, que veamos los crecimientos que vemos en comercio electrónico en México comparado con otros países y regiones, cuando nosotros, que somos una compañía global, hacemos ese análisis y vemos high double digits de crecimiento año contra año, habla en algún punto de que ese cambio ya pasó, ¿no? Ya empezó hace un par de años, se aceleró con la pandemia. Me parece que el desafío, y voy en la línea de Alex, es cómo mantenemos esa adopción que está pasando, cómo la aceleramos, y parte de eso es, tenemos que trabajar mucho más en conjunto, o sea, los bancos